Y acá es evidente que está el acto de corrupción ya evidente a vista de todo el Perú, ¿no? Estamos en los estudios con Lucas Gersi, abogado constitucionalista. Bienvenido, doctor Gersi, a Exitosa. Hola Karina, muy buenas noches. Muy feliz de estar contigo presencialmente, después de varias veces que hemos conversado solo por Zoom. Entonces, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por venir hasta Chorrillos para estar con nosotros. Exitosa. Muy bien, entonces, yo quisiera saber si, ya que la presidenta de la República hizo un mea culpa, discúlpenme, yo he tenido una equivocación, yo sabía que no podía recibir un regalo y por eso no lo recibí y por eso no lo declaré, entonces ya está limpia de cualquier pecado. A ver, toda esta tragedia del Rolex yo creo que es realmente grave, Karina, y yo quiero desmarcar de manera muy clara de toda la gente que dice que el Rolex es una cortina de humo o que no tiene importancia o que no debemos hablar del Rolex. El Rolex es muy importante porque un Rolex está valorizado en casi $20.000 y entregarle un Rolex a un funcionario público es el equivalente de entregarle de repente un maletín de billetes a ese funcionario público por la valorización que tiene ese Rolex en el mercado. Y acá lo que yo veo que es gravísimo es que Dina Boluarte no ha contestado espontáneamente, no ha contestado con naturalidad y además ha incurrido en contradicciones. En lugar de la verdad es espontánea, la mentira en cambio es lenta porque se tiene que construir. En lugar de contestarle a la prensa de inmediato y al país de inmediato, hubo un larguísimo silencio y luego versiones contradictorias, ¿no? Que el Rolex le entregó un enamorado, un sugar daddy, que era un Rolex de antaño, que era un préstamo. Es decir, no convence a nadie todas estas versiones y lo que realmente fluye de los hechos es que el Rolex fue una dádiva que ella recibió a cambio seguramente de algún favor. Y eso tiene contenido penal. Y a mí me da mucha pena, no me alegra, sino que me da una inmensa pena que la presidenta del Perú no haya sido capaz de explicar convincentemente estas acusaciones que son muy graves, ¿no? Y que no las podemos pasar por agua tibia, ¿no? ¿Y por qué me dice que hay contenido penal? Yo le dejo esta pregunta para que me la responda después de la pausa, porque ella ha tratado de desmarcarse. Después de esta conferencia de prensa, ella acepta una equivocación. Ella dice, me he equivocado, ¿no? Y además sale Oscorima y parece que todo está totalmente planificado, ¿no? No da su versión, sale Humberto Abanto y dice que es un préstamo indefinido y esto parece que ellos creen que ya la salva de cualquier responsabilidad penal, pero usted me dice que hay responsabilidad penal. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo sería esta responsabilidad penal? ¿Es casi una blasfemia hablar de corrupción o criticar a la presidenta de la República cuando hay sospechas de corrupción? Bueno, los periodistas tienen el deber de siempre denunciar la corrupción y decir la verdad, no importando con quién choquen, ¿no es cierto? Y yo creo que un valor muy importante que tenemos que preservar es el valor de la consistencia. Cuando hubieron denuncias de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, que Pedro Castillo no pudo explicar, muchos, incluyéndome, salimos a cuestionar. Y nuestro estándar moral de exigencia no lo podemos rebajar de un gobernante a otro. No puede ser un estándar más relajado o menos relajado según me guste más o me guste menos la política del gobierno, sino que el estándar contra la corrupción tiene que ser el mismo siempre, porque de lo contrario perdemos credibilidad. Y lo que aparentemente ha ocurrido aquí es que Dina Boluarte recibió este Rolex no como un regalo, ni mucho menos como un préstamo, sino como una prestación a cambio de una contraprestación posiblemente ilícita, por ejemplo, facilitar un contrato, hacer que un contrato vaya más rápido, y eso eventualmente puede ser un delito de corrupción. Entonces, que se investigue, y lo más triste de todo es que el mayor argumento en contra de la presidenta de la República en este momento es la conducta de la propia presidenta de la República, porque ella no se ha comportado como inocente, se ha comportado como culpable. El inocente aclara de inmediato, con honestidad, con espontaneidad, con verosimilitud,
y ella ha hecho todo lo contrario y ya tiene varias versiones, ¿no? Primero el Rolex Bamba, ¿no es cierto?, que era una réplica, después el enamorado, ahora el préstamo y a saber qué va a salir mañana. Entonces es una situación muy grave que me entristece terriblemente pues como peruano, ¿no? Muy bien, el solo hecho que ella haya aceptado en préstamo un Rolex, una casa, un departamento, un carro, haya aceptado algo de un presidente regional, de un empresario, de alguna persona que reciba una contraprestación. En este caso en específico, el gobernador regional ha recibido presupuesto. Correcto. Esto la hace sospechosa y el solo hecho de recibir ya configura un delito. Bueno, digamos, el mero hecho de recibir, esa es una pregunta que habría que dejársela a un penalista. Yo no soy especialista en esa materia, sino más bien en el derecho constitucional, pero definitivamente es algo muy, muy sospechoso y que tiene que ser investigado, ¿no? Definitivamente. En el tema, lamentablemente yo lo digo así porque yo no sé si es que las vacancias se ganan por los votos. Así es. Así es. Entonces, ese es un ámbito meramente político y las vacancias no pasaban en la época de Pedro Castillo hasta que él se dio el golpe, ¿no? Entonces, eso es irrefutable. Él mismo se sacó. El sistema político está hecho para que la vacancia sea extremadamente difícil, precisamente para resguardar la estabilidad y para que no pueda haber vacancia contra un presidente, salvo que haya un amplísimo consenso. Entonces, por ahora, la vacancia de Dina Boluarte es improbable, pero no imposible, ¿no? En el Perú las bancadas son fluctuantes. Un día, una organización política, besos y abrazos, al otro día puede ser muy distinta la conducta. Entonces, por el momento no es algo que vaya a ocurrir, pero rápidamente puede cambiar la situación. Pero lo que no se debe dejar de lado es la investigación y echar el ojo allí y no medir con varas distintas. Efectivamente, así es. Así es. Porque, o si no, estamos permitiendo, siendo permisibles a la corrupción y si aceptamos 20,000, la próxima vez serán 2 millones, la próxima vez entonces lo de Odebrecht queda pues chico. Así, bueno, además, además en este caso no es solamente un solo reloj, ¿no? Exitosa. Hay denuncias de varios relojes, estos reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay contratos que ha suscrito el gobierno que también tienen cuestionamientos de corrupción. Yo he podido investigar un poco sobre el proyecto que se está llevando a cabo para un puerto en Marcona y es muy sospechoso cómo se ha llevado el puerto de Marcona. Y lo mismo en la carretera central también han cuestionado. Entonces yo me temo que cuando se investigue un poco más este gobierno, va a salir muchas cosas que no nos van a gustar, ¿no? Y eso nuevamente da mucha pena porque hay ministros que son buenos profesionales en el gabinete, que están haciendo un buen trabajo, como de repente el canciller o el ministro de Energía y Minas o el ministro de Transportes, ¿no? Pero está lleno de gente que no está haciendo las cosas bien. Y recordemos de dónde viene Dina Boluarte, ¿no? Viene del entorno de Vladimir Cerrón, viene de participar en el gobierno de Pedro Castillo, un montón de altísimos funcionarios del Estado fueron nombrados en la época de Pedro Castillo, entonces no hay que eliminar la continuidad entre este gobierno y el anterior. Que se haya peleado con Perú Libre es una cosa, pero existe una continuidad en las personas y aparentemente en las prácticas, ¿no? ¿Y la continuidad de la mediocridad la ve usted? Bueno, la continuidad de la mediocridad es algo que lleva décadas en el sector público en el Perú, ¿no? Y ese es un trabajo ya de largo plazo, buscar que hayan mejores profesionales en el Estado en el Perú. Y para eso lo que hay que hacer es prestigiar a los funcionarios públicos, remunerarlos bien, maltratarlos menos, evaluarlos también, y ese es todo un trabajo, ¿no? Y estamos en el mismo punto de la vacancia como en Pedro Castillo, porque Pedro Castillo tuvo varios picos donde se pedía la vacancia o dentro del Congreso se pedía la vacancia. Aquí estamos en el mismo punto porque parece que pidió, pero no tuvo mucha acogida, ¿no? Lo
pidió Juntos por el Perú y también la bancada de Perú Libre. Correcto, recordemos que antes de que la vacancia sea procesada, hay una votación para su admisión a trámite, ¿no? Y en este caso ni siquiera se alcanzaron los votos para que la vacancia sea admitida a trámite. Por eso es que Dina Boluarte no ha ido al Congreso a defenderse frente a esta moción de vacancia. Es decir, por ahora, la gran mayoría de bancadas y parlamentarios no está pensando en vacancia. Ha habido un costo también alto, ¿no?, para el Poder Ejecutivo. Y el costo fue el cambio que se tuvo que hacer en el gabinete, ¿no? Pienso que de repente las bancadas en la negociación negociaron su no respaldo a la moción de vacancia a cambio de algunos cambios en el gabinete ministerial, que es lo que hemos visto hace unas semanas, ¿no? Pero estamos en ese límite, es decir, se pensaría en vacancia de Dina Boluarte por los Rolex. Entiendo que eso es lo que han planteado, ¿no?, los congresistas de Juntos por el Perú. ¿Pero usted qué cree? Yo pienso que es algo que sí se podría discutir, definitivamente, porque hay un acto de corrupción. Y si se pidió la vacancia de Pedro Castillo por cosas similares, en este caso también se puede pedir, ¿no? ¿Y qué es lo que podría pasar? Porque Dina Boluarte le echó la culpa en algún momento, le tiró la pelota a su abogado y dijo que ella no había dado las explicaciones porque su abogado la orientó mal prácticamente, ¿no? Mateo Castañeda. Puede ser que un abogado te dé los lineamientos, pero tú como persona pensante y eres la persona que personifica a la nación, puedes decir un ratito, exitosa. Yo soy la persona que le debe transparencia a la nación. Correcto. ¿Los abogados pueden imponerse tanto a alguien? Los abogados somos consejeros, ¿no? Igual que los asesores de los ministros o de la presidenta, y quien es responsable es ella, y ella es la jefa de Estado, y ella tiene que comportarse como una estadista, ¿no es cierto? Entonces, echarle la culpa a terceros es un acto, pues, de cobardía, sobre todo viniendo de quien es la jefa de Estado, que tiene que hacerse responsable por sus actos. Además, yo creo que no contestar, no transparentar, siempre es un consejo que no te va a dejar bien parado. Es el consejo de un culpable, ¿no? Esa es la estrategia leguleya para ganar tiempo de una persona que es culpable. Pero el mero hecho de que el abogado quizá haya aconsejado eso demuestra que no había una alternativa mejor. Demuestra la ausencia de argumentos de Dina Boluarte, es decir, su culpabilidad. Es decir, que de repente no habían salidas, ¿no? De repente había Así oscuridad total. Así es, pienso una historia, busco una coartada. Como no se me ocurre una buena historia que contar, me quedo callado a seguir pensando qué cosa se me ocurre. Y eso es lo que ha ocurrido, porque el inocente contesta de inmediato, ¿no? Al toque, de inmediato. Y cuando Es así. pasan estas cosas en el Estado, cuando la situación está tan caliente, cuando está tan complicada y que además no se queda en el círculo de Dina Boluarte como persona, sino que abarca a todo el Ejecutivo, porque hemos visto uno a uno a todos los ministros saliendo a defender a Dina Boluarte. Y a varios presidentes regionales ahora también, ¿no? También, pero los ministros, allí también entra el ministro de Justicia a armar una estrategia como parte. Él es el consejero más cercanísimo a la presidenta de la República en temas penales, en temas de justicia. Correcto. Entonces, él también ha tenido que meter su cuchara, decir algo. Me imagino que ha debido hacerlo, porque el ministro de Justicia es el asesor legal del Poder Ejecutivo y de la presidenta, ¿no? Entonces, lo lógico es que a él se le consulte, ¿no? Y yo no sé si la prensa le habrá preguntado, pero es una pregunta que se le podría, digamos, formular, ¿no? Definitivamente. Y cuando la presidenta está en el poder y tiene estos problemas, ya tiene las muertes, ahora tiene esto de los Rolex, se tiene que estar defendiendo por uno y otro flanco, que ya es bastante complejo, ¿no? ¿Quién le paga a los abogados? Bueno, hay normativa, ¿no es cierto?, en la cual está previsto que el Estado pueda desembolsar montos de honorarios a abogados privados para defender a altos funcionarios públicos, ¿ah? Entonces ahí debe haber, seguramente los abogados van a ser muy transparentes y van a revelar eso, y es legal, ¿no? Es legal, el Estado peruano les debe estar pagando los honorarios, me imagino, y es algo que les pueden preguntar.
Ujú. Eso Sí, está sí, sí. regulado y es perfectamente normal, ¿no? Es legal, por supuesto, pero lo que llama la atención es que en tan poco tiempo se haya abierto tantos flancos, una presidenta saliendo de un gobierno catastrófico como el de Castillo, que tenía muchas sombras, muchas sospechas, muchas investigaciones. Muchas de las cuales la alcanzaban a ella. Es a lo que voy. Es decir, a ver, seamos muy claros. Hay que hacerle un llamado a la atención a la derecha en el Perú, a la gente que hizo oposición al Pedro Castillo, y yo me incluyo en ese grupo. Tenemos que ser consistentes. No se puede tratar a Dina Boluarte distinto como se trató a Pedro Castillo, porque se pierde credibilidad. Entonces, a mí lo que me fastidia, Karina, es que hayan parlamentarios inteligentes, respetables, Exitosa. legítimos, que estén quemándose de alguna manera por proteger a una persona que fue la mano derecha de Vladimir Cerrón, con argumentos insostenibles. Es decir, nadie tiene por qué quemarse para defender a Dina Boluarte si Dina Boluarte no puede defenderse a sí misma como un nivel mínimo de logicidad, ¿no es cierto? Y acá es evidente que está el acto de corrupción ya evidente a vista de todo el Perú, ¿no? Digamos, los cambios de versión, las mentiras, ¿no? Grotescas y todo, está frente y todos lo vemos. Y me da a mí una pena enorme, pero yo tengo la seguridad que Dina Boluarte finalmente, eventualmente va a ser condenada por esto, ¿no? Y en eso están, ¿no? Así es. En eso están Así muchos es. congresistas que levantan la bandera de la estabilidad económica, la estabilidad del país para proteger y dejar de hablar de Dina Boluarte, que es una cortina de humo de Gorriti, dicen. ¿Qué No, tendrá eso que no, ver de no, Gorriti aquí? no tiene nada que ver un caso con el otro. El caso de Gorriti para mí es gravísimo y se tiene que investigar también, ¿no? Pero se pueden un caso no... investigar los dos, ¿no? Lógico, se deben investigar los dos. Se deben investigar los dos, ¿no? No es que yo cierre un caso para abrir el otro. Y digamos, un problema que tenemos en el Perú es a veces el carácter humilde, genuflexo, tímido hacia el poder. Al poder siempre lo tenemos que mirar de manera crítica, sea cual sea el gobierno, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que Es hacer. que se buscan algunas gollerías del poder. Ya lo hemos visto con los niños. Ya lo hemos visto que el Congreso quizás se quiere quedar hasta el 2026 y por eso busca acomodarse. Bueno, ha sido... En principio se debería quedar pues hasta el 2026. Pero cuando no se puede, no se puede, ¿no? Cuando no se puede, efectivamente, ¿no? Bueno, además ahora, esta es una reforma que yo creo que es muy positiva, que ha aprobado el Congreso. Nuevamente se permite la reelección parlamentaria, ¿no? Entonces será en todo caso el pueblo peruano el que decidirá qué parlamentarios actuales podrán ser ratificados en sus cargos y cuáles no, ¿no? Ujú. Y usted me hablaba que ve con fastidio, le enerva y hasta le apena la derecha cuando se comporta de esta manera y que usted había sido pues... No toda, yo debo claro, manifestar que no toda. Es que no se puede Por generalizar ejemplo, nunca, ¿no? yo debo destacar una persona, por ejemplo, como Fernán Altuve, ¿no? Que siempre se mantuvo, digamos, crítico Los y dijo, congresistas hay me dijo. que revisar. Son Claro. algunas personas que han Bueno, incurrido en contradicción. Esto de la derecha, algunas veces cuando no se sabe guiar bien, cuando uno no se sabe dónde está parado o retirarse a tiempo, nos traen a estos caudillos o a los mesías que de repente aparecen porque no soportan a la derecha o no. Bueno, Pedro Castillo. Hay caudillos variopintos en el Perú y tenemos que criticar las amenazas autoritarias, vengan de donde vengan, ¿no? Y tenemos que ser autocríticos porque la clase política peruana no ha logrado construir un modelo constitucional legítimo. Y cuando uno recorre el Perú, mucha gente te dice, yo no quiero la democracia, yo prefiero una dictadura, y para mí que entren tanques y bombardeen el Congreso. Y un montón de gente piensa eso, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros no somos capaces de defender al mismo tiempo la institucionalidad democrática y luchar contra la corrupción, el sistema colapsa. Y si nosotros
de alguna manera decimos que el precio de la estabilidad es tolerar las mentiras y la corrupción y todo esto, estamos haciendo que el sistema colapse. Y eso no lo podemos permitir. Es eso, pues, Karina, el tema de fondo. Pero yo le mencionaba esto porque habíamos visto este video TikTok que ha grabado Keiko Fujimori diciendo de que todo le echan la culpa. Y puede ser que le echen la culpa de un montón de cosas de las que no tiene la culpa. Pero es cierto también que hay la percepción de la ciudadanía que ponen un panetón y que gane el panetón. Es un chiste, un comentario que se dice en las redes sociales. Bueno, entonces salió Castillo, imagínese, en vez que Keiko Fujimori. Entonces, si ya se está pensando de que ella va a ser una candidata, ¿eso le hace bien o mal a nuestra democracia? Bueno, la señora Keiko Fujimori tiene absolutamente todo el derecho de postular. Eso es sin duda. Y hay que reconocer, además, a mucha gente esto le fastidia, pero hay que reconocer que Fuerza Popular es, sin lugar a dudas, uno de los partidos políticos más importantes de nuestro país. Pero no será la más única, importante, ¿no? Caray, ¿no? O si no es un imperio, ¿no? Bueno, eso es algo que el partido tiene que definir, ¿no? La realidad es que ya ha intentado varias veces, sin éxito. Es una persona que ha sufrido mucho. Yo creo que ha estado presa de forma injusta y hay millones de peruanos que se van a identificar como fujimoristas, ¿no? Inclusive militantemente fujimoristas. Entonces, la izquierda, Karina, también tiene que entender que el fujimorismo es un sector inmenso en el Perú y que no los pueden borrar del mapa ni criminalizar y que están acá para quedarse. Es decir, el fujimorismo tiene que aceptar que no puede desaparecer a la izquierda y al revés, y los dos sectores ojalá puedan entenderse y trabajar juntos en democracia, en respeto de las instituciones, para construir un país más institucional y más sólido, ¿no? Y lo mismo va para todos los sectores. En general hay que buscar la reducción de las polarizaciones y los odios que nos dividen como país. ¿Y usted no cree que de repente haciendo una candidatura, porque tenemos demasiados partidos o no? Una gran cantidad de partidos. Y de repente, una dispersión, terrible, ¿no? Y de repente si llegan acuerdos y la derecha se junta en torno a liderazgos. Esa es la aspiración que yo creo que debe haber. A ver, yo creo que el sistema político peruano está mal diseñado para que haya fragmentación, por varios motivos. Número uno, en el Perú, cuando los partidos políticos van en alianza, la valla electoral sube. Si tú vas solito, la valla electoral es de 5%. Si vas en alianza, sube a 6%. Es decir, hay un incentivo a no unirse, cuando el incentivo debería ser al revés. Si yo me sumo, la valla electoral baja. Además, hay una serie de propuestas que el Congreso ha formulado para reducir la fragmentación política. Por ejemplo, que el Congreso sea cambiado por mitades. Que a mitad de periodo presidencial se cambie la mitad del Congreso para que haya más estabilidad y para que el pueblo pueda o premiar al presidente o castigar al presidente, o premiar a la oposición o castigar a la oposición. Es decir, hay propuestas para mejorar un poco el caos de la política peruana. Muy buenas propuestas que el Congreso lo está promoviendo algunos parlamentarios. En la Comisión de Fiscalización ya han sido citados los gobernadores de Ayacucho, Cusco y Junín. Esta comisión de fiscalización muchas veces han dicho que es solamente para el show, pero ¿es realmente para el show o sí aporta, sí sirve, sí transparenta? Bueno, la fiscalización es uno de los roles, pues, del Congreso. Esta comisión no sanciona, ¿no es cierto? Pero por supuesto que puede revelar información y puede poner temas en agenda, ¿no? Muy bien, entonces le damos muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido Lucas Gersi, abogado constitucionalista, que nos ha ayudado a entender temas de coyuntura y principalmente el tema de los Rolex de Dina Boluarte.